Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Mira, yo no veo ningún alivio en toda esta situación, ¿no? O sea, yo creo que la circunstancia fundamental que está detrás de esas reuniones es que por culpa del coronavirus, sobre todo, la demanda, o sea, el consumo de petrolíferos en el mundo se está desplomando. Si vemos las calles de la Ciudad de México, no hay coches. El número de vuelos en los aeropuertos también se está desplomando. Y lo que vemos aquí en México, en el mercado nacional, donde creo que el consumo está a la mitad o a menos de la mitad, pues lo mismo está pasando en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Francia, en Asia. Y ese es el problema de fondo. Y el consumo está muy, muy deprimido. Y en ese contexto lo que yo no entiendo es cómo México puede ir a una reunión como la que se llevó a cabo con la OPEP y decir no podemos recortar más, nomás podemos recortar el 5%. Bueno, si México reduce el 5% su producción de petróleo, pues todo ese petróleo que va a producir, ¿dónde lo va a vender si nadie lo está comprando? O sea, yo creo que los otros 22 países entendieron perfectamente que su recorte de 23% pues era necesario y además probablemente queda corto, porque en el mercado internacional pues el consumo está totalmente desplomado. Y yo creo que aunque México quiera producir el mismo volumen casi de petróleo, en 2-3 semanas o 2-3 meses, si no cambia la situación del mercado, pues ¿qué va a suceder? Pemex va a tener que reducir su producción drásticamente de petróleo. O sea, aunque se tenga la voluntad de producir mucho petróleo, pues si no hay quien lo compre, pues no puedes hacerlo. A mí no me sorprendería ver dentro de un mes o 2 meses que Pemex esté produciendo a la mitad de lo que está produciendo hoy día. David ¿Por qué? Shields, Porque no hay compradores. No hay compradores, no hay demanda de consumo, no hay consumo. Te pregunto, ¿habrá implosionado la política pública del gobierno de México en materia de producción, exploración, refinación de petróleo en todo el sector energético por este cisne negro llamado COVID-19 que confronta el deseo de la administración del presidente López Obrador por rescatar petróleos mexicanos, por volver a tiempos gloriosos de muchos millones de barriles producidos todos los días, con esa realidad y ese contexto internacional, y quizá solo México no lo está viendo con claridad? Sí, yo pienso que sí hay un riesgo de esa implosión, sobre todo si los cierres de actividades económicas y sociales continúan. Y creo que pues México entró a esta reunión de la OPEP sin una estrategia, que la secretaria Nala no tiene asesores en mercados internacionales de petróleo que lo estuvieran informando sobre el tema del consumo, sobre todo, no tiene experiencia en diplomacia petrolera. Y creo que México así hizo un oso en esas reuniones, sobre todo la reunión de ayer, y estamos viendo que Arabia Saudita no quedó conforme con este arreglo entre México y Estados Unidos, que no quiere a Arabia Saudita simulaciones, quiere que todo el mundo recorte parejo. Y pues yo estoy viendo que a lo mejor Arabia Saudita se echa para atrás en todo este acuerdo y hay diversos riesgos ahí. De ocurrir algo semejante, David Shields, ¿sería México, digamos, en parte responsable de torpedear, si quizás sin así proponérselo, un acuerdo multilateral? Como dices tú, y hemos estado dando cuenta aquí, seguimiento en la redacción, hay notas que hablan de que la OPEP estaría a punto ya de firmar un acuerdo, pero luego llega otro cable, otro despacho informativo que dice lo que tú estás comentando. Arabia Saudita insiste en que México reduzca 400,000 barriles diarios de petróleo su producción. México
no interpósitos países, no otros que a su nombre vayan a reducir. Sí. Quieren que México cumpla y me parece que ahí tú lo conoces mejor, tú lo sabes, Arabia Saudita es la voz que dirige la orquesta. Sí, yo creo que eso es cierto lo que mencionas, pero al mismo tiempo pues reconocer que es un acuerdo entre 23 países y el acuerdo se alcanzó hoy en la madrugada. Ahí está impreso el acuerdo y en el último párrafo dice claramente que el cumplimiento de ese acuerdo está condicionado a que también México realice los recortes, o sea, de los 400,000 barriles diarios. Y yo creo que México, de haber asumido una posición inteligente, quizás políticamente difícil para el presidente López Obrador, pero políticamente inteligente habría sido aceptar los 400,000 barriles diarios porque no hay mercado para ellos. O sea, México los quiere producir, pero ¿quién los va a comprar? O sea, los demás países tampoco quieren reducir 23% su producción, pero reconocen que lo tienen que hacer porque el mercado ya cayó en 40% o quizás más. Entonces ahí sí tenemos esta problemática que no sabemos si este acuerdo va a ser muy útil, a lo mejor termina siendo simbólico y por lo pronto lo que estamos viendo es que los analistas no parecen muy convencidos y los precios cayeron ayer jueves y pensamos que van a seguir cayendo. Sí, 9% el West Texas, 4% el Brent del Mar del Norte, que son precios de referencia. Te pregunto, David Shields, ¿a México le conviene más seguir produciendo 1,700,000 y pocos barriles de petróleo todos los días a $10, la mezcla mexicana de petróleo, o producir 400,000 barriles menos de petróleo, pero esperando que el conjunto de esas políticas lleven el precio del petróleo, como ya ocurrió hace algunos días, quizá al orden de los 20, 25, con suerte $30 por barril? Pues yo soy hasta más pesimista. Yo creo que no es ni una cosa ni otra, que yo pienso que el mercado va a imponer su realidad a los productores y México simplemente va a ver que en el mercado nacional no hay venta de gasolina, en el mercado internacional no hay nadie que compre su crudo y en consecuencia México, sin importar el precio va a estar muy abajo, pero sin importar el precio México va a ver pues que no puede producir pues a los niveles que el presidente está planteando, o sea, los 1,600,000 millones de 1,600,000 barriles diarios. O sea, la producción actual de Pemex creo que vamos a ver en pocas semanas que no puede mantenerse. O sea, eso al margen de que se entre al acuerdo o no. Correcto. Y por último, a ti, a partir de la experiencia, del conocimiento del sector, ¿a qué te huele el tema del yo los ayudo de Donald Trump y luego vemos cómo me pagan? Pues no quedó claro ese punto el día de hoy. Algunos analistas creo que están interpretando que Estados Unidos pues comprará 250,000 barriles de crudo por día de crudo mexicano en estos momentos, y más adelante va a suponer que México va a comprar crudo ligero de Estados Unidos para sus refinerías. O sea, yo te compro hoy, más adelante tú me compras a mí. Es algo que técnicamente parece muy viable, porque hay refinerías en Estados Unidos que necesitan el crudo pesado de México, y por otro lado pues México compraría crudo ligero que también le puede ser útil para las refinerías en México, pero México estaría comprando ese crudo ligero más adelante con un precio más alto. Es así como lo pones, suena pues a un espantoso pierde-pierde, ¿no? Pues realmente es algo que podría salirle un poco caro a México, pero es un trueque viable.
O sea, es un intercambio que puede funcionar. También escuchando a Donald Trump, a lo mejor él entiende las cosas en otro sentido, de que Estados Unidos hoy le va a ayudar a México con un asunto petrolero, y más adelante él va a esperar de México algún apoyo en algún otro sentido, que podría ser con cuestiones de migración o algún otro tema. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.